Hola, bienvenido a tu programa de Caminando con Dios. Es una gran bendición estar contigo nuevamente y para mí es un privilegio poder compartir contigo lo que el Señor nos está hablando. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. A lo largo de este programa tenemos una línea de oración abierta y tenemos intercesores allí esperando por tu llamada porque quieren orar contigo, levantar tu vida, entrar en acuerdo contigo por tu necesidad. Estoy agradecida al Señor por este equipo de personas que me ha dado y que realmente es un privilegio compartir con la ciudad. Estamos tratando un tema sumamente interesante en esta serie, que es la reforma de Ezequías o la generación Ezequías, también podríamos llamar este tema, pero ha sido un tema apasionante para mí. Y quiero decirte que realmente la bendición más grande es poder escuchar en tus llamadas, aún en los comentarios que haces por Facebook, acerca de cómo estos programas están bendiciendo tu vida. Quiero darle gracias al Señor porque realmente es por la gracia de Dios que puedo traer una palabra que edifique. La Biblia dice que si los que edificamos, el Señor no está allí metido, pues en vano trabajamos. Pero le doy gracias al Señor porque la respuesta al trabajo y a la oración es cuando gente como tú nos llama y nos deja saber cómo este programa está bendiciendo su vida, su familia y realmente gracias por esto. También quiero decirte que si quieres conocer acerca de nosotros como ministerio, como iglesia, puedes entrar en nuestra página en internet, mirar nuestra visión, puedes también mirar nuestra misión y qué estamos haciendo. Somos una congregación que ha sido colocada en esta ciudad para bendecir la ciudad y para equipar al cuerpo de Cristo. Así es que va a ser de muchísimo gozo poder compartir contigo. Si nos visitas, si anhelas estar en alguno de nuestros servicios, pues vas a ser muy bienvenido. En el último programa estaba hablando, porque estamos tratando los 15 nombres de los levitas que decidieron santificarse para llevar a cabo la obra de santificación del templo. Y realmente, como te decía en algunos de los programas anteriores, para mí ha sido de gran bendición estudiar estos nombres. Fue de repente una de esas cosas que Dios pone en el corazón y la verdad que no pensaba que había tanta riqueza en estos nombres. Y si puedo verlo de alguna perspectiva, creo que verlos como un proceso, ver cada nombre como parte del proceso de santificación en nuestra vida, cómo ser gente que pueda ser usada por Dios en tiempos de reforma. Y en el programa pasado, en el programa anterior, estaba hablando del nombre número 12, que era Simeí, que significa júbilo o resonante. Y te decía que tenía que retomar este nombre porque la palabra júbilo viene la palabra jubileo. Jubileo era la fiesta que se celebraba cada 50 años, una celebración donde los esclavos tenían que ser soltados, ganaban su libertad, todas las deudas eran canceladas y era empezar un nuevo ciclo. Y estamos mirando aquí dentro de lo que es el hecho, que son esos ingredientes que yo necesito en mi vida para poder entrar a un proceso donde Dios me utilice a mí como gente en la reforma, como alguien en la reforma. Y te decía que tener la capacidad de sacar del pozo de la salvación, dice, es con gozo, es con júbilo. Pero también entonces, viéndola desde la perspectiva del jubileo, es el hecho no solamente de entrar en un periodo donde yo veo cómo mi vida es renovada en un nuevo nivel, es renovada en todas las áreas, pero también como yo, como persona, puedo soltar a otros. Es decir, entender que en la santificación, el perdón de deudas tiene que ver no solamente lo que yo recibo como beneficio, pero también lo que yo hago por otros. Y esto llena mi corazón, hermanos, saber que Dios está en un momento en nuestras vidas donde Él está perdonando situaciones del pasado, donde está trayendo a nuestras vidas, nos está reposicionando en lugares donde podemos ver nuevamente y desde una perspectiva fresca las promesas que Él nos entregó en nacimiento.
pero también nos está colocando a nosotros como puertas de salvación para que otros puedan entrar, para que otros puedan ver su bendición, para que otros también puedan ver sus promesas en nacimiento. De la misma manera que nosotros oramos por gracia, de la misma manera que nosotros oramos por conexiones divinas para alcanzar las cosas que Dios nos ha dado, el Señor quiere que en nuestro proceso de santificación podamos vernos a nosotros también, a nosotros mismos, como la oportunidad que Él le brinda a otras personas. Ahí es cuando nosotros podemos ver en una perspectiva diferente el Salmo 24, cuando el salmista está diciendo, ustedes son puertas eternas y deben levantar sus cabezas para que el Rey de Gloria entre. Somos puertas de entrada, somos puertas de bendición para que otras personas también se encuentren con el Señor en la dimensión de bendición, en la dimensión de abundancia, en la dimensión de pastos verdes. Mi oración en este día es que tú puedas entender esto que estamos hablando en este momento. Ahora, el siguiente nombre que nosotros encontramos aquí es Semaías, que significa Yah ha oído. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros venimos y como dice Isaías, dice, nosotros sacamos del pozo de la salvación con gozo. Entonces encontramos que el Señor oye la oración del pueblo. Y esto es de lo que más adelante vamos a hablar, y es lo que ocurrió en el pueblo cuando ellos celebraron la Pascua. Dice que hubo tal júbilo en el pueblo, hubo tal regocijo que ellos extendieron la celebración de la Pascua, y por eso es que nunca se había dado una celebración como la que tiene Ezequías con el pueblo en lo que era esta fiesta. Pero una de las cosas que llama mi vida la atención es que aún lo que son estudios afuera, que no son necesariamente cristianos, sino de las ciencias sociales, se ha encontrado lo que es el beneficio que produce en nosotros el gozo, la alegría, y es la cuestión de cómo nos renueva. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú dirás, bueno, ¿a dónde es que quiere llegar? Quiero llegar al hecho de que nosotros como gente de Dios, tener esa certeza de que el Señor nos ha oído, para nosotros eso es algo importante y es algo clave. No es solamente porque en un momento vimos el hecho de que como gente de Dios nosotros oímos a Dios, pero tener la certeza de que Dios nos oye, tener la certeza de que nuestra oración está siendo oída por el Padre, y el ser oída es exactamente la misma palabra que se utiliza cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y esa palabra oír tiene que ver, oír con la actitud de caminar, de obedecer. Igualmente Dios, cuando Él oye nuestra oración, no es simplemente que Él está entrando el sonido por sus oídos, sino que Él tiene la disposición de responder a nuestro llamado, de responder a nuestra súplica. Por eso el Señor dice, el que busca halla, el que llama, a ese se le abre. Y ese es un pasaje que siempre a mi vida ha ministrado, tener esa convicción de que cuando llega un momento en el proceso, llega un momento en mi vida, en tu vida, en ese trato de Dios para con nosotros, que tenemos esa convicción absoluta de que Dios nos está escuchando. Y tengo que remitirme necesariamente al proceso del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en Egipto, el clamor de ese pueblo llegó a los oídos del Señor. Y esta es la razón por la cual el Señor habla con Moisés y le dice, mira, yo te voy a enviar porque el comisionamiento que te estoy dando responde al hecho de que yo estoy escuchando el clamor de mi pueblo, estoy escuchando el gemido de mi pueblo, y es el tiempo entonces de que yo responda a ese clamor, a ese gemido. Y es realmente de bendición saber eso. Pero si tú revisas la palabra, siempre encontramos que el Señor, una vez que nosotros estamos, vamos a decir, en la maduración del proceso en nuestra vida, siempre la respuesta de Dios tiene que ver con que oye nuestro clamor y responde a nuestro clamor. Cuando el Señor en el libro de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Y me gusta que le agrega, y te mostraré y te enseñaré, dice otra versión.
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que son cosas que no han subido al corazón, a la mente, a la imaginación del hombre, cosas que nosotros no podemos imaginar. Cuando nosotros venimos delante del Señor con un corazón dispuesto, con un corazón simple, y simple no de simpleza, sino de sencillez, entonces el Señor responde nuestro llamado. Hermanos, si estamos en un momento de la historia de la humanidad donde mirar las noticias, te lo he dicho de diferentes maneras y en diferentes programas, realmente hay momentos que nos sentimos como, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver estas cosas? ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Hasta cuándo nuestras naciones, nuestros pueblos van a estar bajo la opresión del enemigo? Hermanos, y esto rompe nuestro corazón, esto quebranta nuestras vidas y nos lleva a esa oración de intercesión donde sabemos que solamente en el Señor vamos a tener respuesta. Pero no es solamente las naciones, ustedes que me están oyendo, hermanos, sus familias, sus hijos, sus relaciones de matrimonio. ¿Cuántas situaciones están viviendo donde necesitan que el Señor responda a la súplica, que el Señor responda al llamado? David decía en diferentes salmos, decía que él venía delante de él y levantaba el clamor y el Señor oía el clamor de su corazón. Pero siempre el Salmo 18 a mí me ha impresionado mucho. De hecho, de las primeras veces que este salmo lo leí, que empezó a ministrar a mi vida de una manera incisiva, radical, puntual, en un momento muy difícil de mi vida, poder ver la frase de que cuando está uno en esa situación, en esa situación de desesperación, donde enemigos que son más fuertes que tú te rodean y pareciera que tú vas a morir, no vas a vivir, no la vas a lograr, no vas a alcanzar. Y poder ver cómo el salmista de una manera preciosa, excelente, empieza a establecer el hecho de que el Señor oye desde su santo templo y cómo ante el ataque, ante el siteo del enemigo, dice que se indigna. Y empieza a tronar desde los cielos Jehová y empieza a haber una conmoción, no solamente a nivel espiritual, pero que se traduce o que se traspasa a nivel natural. Y entonces extiende su mano y nos saca de las muchas aguas y nos libera de poderoso enemigo. Y el salmista dice, aunque era más fuerte que yo. En otras palabras, tener esa convicción de que el Señor nos oye y que la respuesta a nuestra oración es efectiva. Es una respuesta que va a producir cambios. Como le dijo el Señor a Daniel, Daniel, varón muy amado, desde el momento que dispusiste tu corazón a buscarme, desde ese momento la respuesta salió. Pero ¿cuál fue el problema de Daniel? No fue la respuesta de Dios, porque la respuesta salió inmediatamente, pero fue que se interpuso, y esta es la explicación que le da el arcángel a Miguel, le dice a Daniel, le dice, pero cuando yo venía con la respuesta, el espíritu de Grecia se me interpuso. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Son situaciones espirituales que de la manera como el gobierno satánico está establecido, que quiere impedir que nosotros recibamos respuesta de Dios para que nuestro corazón decaiga y creamos que Dios no está viniendo a favor de nosotros. Qué interesante es ver a un hombre, Daniel, perseverando en la intercesión, perseverando en la oración y recibe de parte de Dios una respuesta que no solamente fue respuesta para su tiempo, pero aún para este tiempo sigue siendo respuesta. Quiero animarte a que tú no decaigas en cuanto a lo que es tu esperanza, en cuanto a lo que es lo que Dios está haciendo por ti, sino que tú puedas permanecer en ese lugar de intercesión. Y quiero hablarle de una manera muy particular a los intercesores proféticos. Quiero que me oigas y me prestes atención. Estamos en un momento donde hubo un cambio de guardia y los que permanecieron en su posicionamiento también han sido promocionados a nuevos niveles, pero hubo un cambio de guardia, porque también hubo un cambio a nivel espiritual. Los principados se movieron de lugar. Cuando nosotros como intercesores podemos estar apercibidos en nuestros sentidos naturales y espirituales de qué es lo que está ocurriendo, nosotros podemos ser más efectivos en la oración.
Y quiero decirte en el nombre de Jesús que aunque da la impresión a veces que el Señor no nos está escuchando, en realidad Dios está haciendo una obra poderosísima en medio nuestro y está manifestando su poder, está manifestando su mano fuerte. Y nosotros como gente que ha sido posicionada para guardar, para velar desde los muros de Jerusalén hasta que Jerusalén sea colocada en el sitial de honor, y esto está hablando de la iglesia, recuérdate esto, que está hablando de la iglesia. Hasta que nosotros no veamos el propósito de Dios cumplido, nosotros no podemos dejar de orar y de interceder. Así es que en el nombre de Jesús yo quiero animar tu corazón, yo quiero animar tu vida, yo quiero declarar sobre ti fortaleza, yo quiero declarar sobre ti que tienes fe, que tienes esperanza y que caminas en el llamado que Dios te ha entregado en el nombre de Jesús. Semaías, Jehová ha oído, Yah ha oído. Ten la convicción de que el Señor no solamente está oyendo, sino que está trayendo respuesta a la súplica. Y el último nombre que encontramos aquí es Uziel, que significa fuerza de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Señor trae una respuesta a nuestra petición? Entonces trae una respuesta, pero muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, nosotros necesitamos caminar aún en esa respuesta, porque son acciones, porque son estrategias, porque es una palabra que nos está dando dirección para nosotros seguir operando. Y necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y en algunos de los nombres te decía que la fuerza no es solamente algo interno. Primero se manifiesta a nivel interno en el sentido de que me gusta como lo dice el profeta, dice, diga el débil, fuerte soy, pero es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, hay una respuesta a la obra de Dios. Nuestras vidas responden de una manera positiva a la obra del Señor en nosotros, y entonces podemos sacar fuerzas de debilidad, como dice, porque Él es el que le multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. El pasaje de Isaías cobra para nosotros en estos momentos una dimensión distinta, porque sabemos que nosotros podemos caminar y no cansarnos y sin fatigarnos, y podemos ver a otros que son más fuertes, que son más jóvenes, con más recursos, y sin embargo cayendo y cansándose. Pero aquellos que esperamos a Jehová, de Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra fortaleza, de Él viene nuestra ayuda, de Él se extiende la mano poderosa que nos saca de aquel lugar de angustia para posicionarnos sobre la roca y saber que nada ni nadie nos va a destruir. Pero entonces la fuerza no es solo interna, sino que a nivel externo se levanta alrededor de nosotros, hermanos, y qué impresionante, qué maravilloso. Vamos a decirlo así, una pared externa que impide que el enemigo penetre. Cuando el siervo de Eliseo le dijo, pero maestro, fíjate lo que está ocurriendo, mire el ejército cómo nos está sitiando, es demasiado grande, ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento de angustia? La oración del profeta fue que los ojos de él fueran abiertos. Y la frase, es mucho mayor el ejército que le rodea a ellos, porque son los que están con nosotros, son mucho mayor. El apóstol en el Nuevo Testamento dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el Señor en nuestras vidas. El Señor en nuestras vidas es una fuerza imparable. Y el enemigo y el infierno tiemblan cuando el Rey de Reyes está con nosotros en medio del campamento. También llévalo en el Antiguo Testamento, cuando Israel caminaba por el desierto. Dice que el terror de Jehová caía sobre las naciones que estaban alrededor y que los veían avanzar. Dice que cuando veían a Israel avanzar, era algo que les entraba porque eran las huestes de Jehová que estaban avanzando allí. Ahora, Israel era un montón de esclavos, gente con mentalidad de víctima. Para ese momento no eran todavía una nación realmente constituida. Habían recibido de parte de Dios una palabra, pero les estaba costando subir en esa mentalidad de gente victoriosa, de gente de gobierno. Y por eso, aún en medio de esa mentalidad, todavía el enemigo les temía. Cuando
cuando tú entiendes que Satanás ni por un momento se puede igualar al Señor, cuando tú entiendes que el infierno, que las tinieblas, ni por un momento pueden igualarse al poder del Señor, entonces caminas con seguridad porque sabes que vamos del lado del equipo ganador. En el nombre de Jesús, yo quiero levantar tu vida en este día. Dios nos ha llamado como generación profética. Dios nos ha equipado como generación espiritual para que nosotros hagamos frente, sí, a un legado de maldad, a un legado donde la familia se está destruyendo, donde el espíritus anticristo se han levantado en contra de la iglesia y en contra de su pueblo. Ciertamente no lo estamos negando, pero quiero que entiendas algo. Nosotros como generación espiritual hemos sido posicionados en un tiempo como este y hemos sido equipados para enfrentar al infierno mismo y salir victoriosos, porque ya nuestro Señor ganó la victoria para nosotros. No es con fuerza, no es con poder, no es con recursos, no es con mucha gente, sino con el Santo Espíritu de nuestro Señor que ha venido y nos ha fortalecido, nos ha llenado. Es el dunamis de Dios, con la exosía de Dios, y nos ha levantado a un nivel sin precedente y nos ha hecho una voz que declara desde el desierto: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está ahora en medio de nosotros, y nosotros somos esa gente que está caminando y manifestando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora fíjate, estos levitas que prepararon sus vidas aquí, que fueron gente que decidió caminar, que santificarse para luego hacer la obra, entendieron que ellos tenían que ser ejemplo primero, que ellos eran los vasos que habían sido llamados a establecer un estándar. Y vamos a ver más adelante, porque es impresionante cómo este grupo de levitas, que eran tan pocos, Dios, por encima de los sacerdotes, en el momento de sacrificar la Pascua, en el momento de ministrar la Pascua, fue la gente que fue posicionada. Y quiero decirte esto: el liderazgo del siglo XXI es un liderazgo que, a pesar de no tener el abolengo, y esto lo he dicho en otros momentos, está siendo posicionado por Dios por encima de personas que tienen muchísimas cosas en su mano, pero que han sido infieles y que han sido negligentes en buscar al Señor, en santificarse a ellos mismos, en santificar sus vidas, en santificar su familia, en santificar su llamado. Y como han sido negligentes en esto, Dios está levantando gente de la oscuridad y los está colocando para que sean luz a las naciones. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque nosotros hemos creído en la iglesia que a menos que tengamos ciertas cosas en nuestra mano no podremos ser usados. Y lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado que pueda reconocer al Señor como el único Señor verdadero en el cielo y en la tierra, que pueda reconocerlo a Él como Rey y pueda entender que Él está reinando con poder y con autoridad en este momento. Así es que estos hombres son una inspiración para nuestras vidas, porque nos plantean entonces principios interesantes de cómo vivir en medio de un tiempo de oscuridad y en medio de un tiempo donde hay tanta maldad dentro de la iglesia. Es el hecho de decidir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si los demás no quieren caminar en pos del Señor, si los demás no quieren caminar en pos del llamado, si los demás no quieren buscar a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con un grupo de personas. Lo vemos aquí: solamente 15 hombres escucharon el mandato del rey Ezequías y caminaron. Y vamos a ver cómo la bendición de Dios fue derramada sobre toda una nación a causa de la diligencia que ellos pusieron en buscar al Señor y en santificarse para hacer todo aquello que Dios había ya prescrito a través de Moisés y que estaba siendo restablecido a través del rey Ezequías. Dice aquí en el verso 15 del capítulo que estamos estudiando que ellos reunieron a sus parientes, se purificaron, entraron al templo para purificarlo,
tal como el rey había mandado conforme a la palabra del Señor. Verso 16. Después los sacerdotes entraron al interior del templo para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todas las cosas impuras que encontraron en el templo. Los levitas tiraron todo eso en el arroyo de Cedrón. Y ya vamos a ver qué significa el arroyo de Cedrón. Dice que comenzaron a purificar el templo el primer día del mes y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. Esto es impresionante porque lo que Acaz había hecho en 25 años de traer tanta inmundicia al templo, ellos en 8 días, y 8 me habla a mí de un ciclo completo. Caminaron un ciclo completo de purificación y terminaron la obra en 8 días. Y fíjate esto, y dice, y tardaron 8 días más, un segundo ciclo, para purificar el resto del templo del Señor. Y para el día 16 del primer mes ya habían terminado. En otras palabras, fueron gente que decidieron hacer la obra y sin tardanza caminaron en el Señor y caminaron con diligencia en cada palabra que le fue prescrita. Verso 18. Luego fueron y se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado todo el templo del Señor, incluso el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, y todos sus utensilios, y también la mesa donde se colocan las hileras del pan consagrado con todos sus utensilios. Verso 19, de igual manera hemos alistado y purificado todos los utensilios que debido a su infidelidad el rey Acaz había desechado durante su reinado. Ahora están ante el altar del Señor. Wow, este pasaje es tremendo y estamos hablando acerca de ese proceso de purificación que ellos hicieron en sus vidas y que ahora hicieron en el templo. Y no te olvides que nosotros como cuerpo de Cristo somos el santuario terrenal del Señor. La iglesia es el lugar de la morada de Dios y nosotros a nivel personal somos el templo del Espíritu Santo. Ellos entraron al interior del templo. Esto me habla a mí de que ellos entraron a hacer una limpieza interna, porque no es un asunto solamente de hacer una purificación externa acerca de los rituales. El rey Ezequías le entendió y les hizo entender a ellos que era más que un ritual que estaba establecido. Tenía que ver con la decisión de limpiar internamente. El templo a nivel interno está hablando de los pensamientos, está hablando del corazón, está hablando de las intenciones que tenemos. Y esto es interesante. Cuando en el Nuevo Testamento le preguntaron al Señor con respecto a que, bueno, porque es que tus discípulos no se lavan las manos, entonces ellos se están contaminando. Mira lo que el Señor les respondió. Recuerda que somos el templo nosotros. Mateo 15:11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón, a nivel interno, es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y esto fue lo que entendió este grupo de levitas. Ellos entendieron que no solamente era pasar por los rituales a nivel personal, sino que tenían que entrar al interior del templo para sacar toda aquella inmundicia que Acaz había traído. Quiero invitarte a mi próximo programa porque ya mi tiempo se acabó, y quiero despedirte en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser de reflexión en tu vida para que produzca los cambios que tengan que producir. Ahí está mi número de teléfono, llámanos, que va a ser de mucha bendición compartir contigo. Te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga.